El Estado de México guarda, entre sus valles y montañas, secretos que huelen a Chile, a tierra mojada y a historia. Hoy, Senderos y Sabores nos lleva al corazón del sur mexiquense, a Tenancingo de Degollado, la capital de la flor. ¿Puede un sabor cruzar más de un siglo de historia manteniendo viva la alegría de un encuentro revolucionario? Hoy en el sur del Estado de México encontramos un rinconcito que mantiene y cocina el pasado a fuego lento. Hay dos formas de llegar a Tenancingo desde la capital. Si buscas la libertad del asfalto, son 92 kilómetros. Pasarás por la frescura de la Marquesa, sube hacia Toluca, cruza las laderas del Nevado y desciende suavemente entre campos de maíz y maguey hasta encontrar el valle. Cruzarás la caseta de Rayón y descenderás por Tenango de Arista hasta sentir el aroma de la capital de la flor. Llegamos a Tenancingo de Degollado, una tierra prehispánica que fue fundada en 1425 bajo el nombre de Tenancingo, que significa en la pequeña fortaleza. Hoy, con cerca de 77.900 habitantes, es mundialmente conocida como la capital de la flor, un lugar bendecido con gente del rebozo tradicional, muebles rústicos y gente con calidez incomparable. En un lugar donde el tiempo, ese tiempo que transcurre tanto en otros lugares, aquí aprendió a cocinarse a fuego lento. En una quinta que lleva más de un siglo formando historias y que no necesita presentaciones ni grandes espectaculares para anunciarse, porque su nombre ya lo dice todo. Y aquí, en la parte norte de esta típica ciudad, se encuentra nuestra parada de hoy, el emblemático restaurante Nipaki, recorriendo los senderos del Estado de México en la búsqueda de sus sabores. Acompáñenme a descubrir su historia. Aquí está. Esto no es solo un restaurante, esto es una quinta con historia. Lo que hoy llamamos Restaurante Nipaki fue, en sus orígenes, una vasta hacienda adquirida en los últimos años de la Revolución Mexicana. Su historia no empieza en una cocina, empieza en un campo de batalla. Bueno, yo soy el doctor Sigifredo López Mendoza, soy originario de Tenancingo. La quinta El Nipaki, que es el origen de este restaurante, fue adquirida por mi abuelo paterno en las postrimerías de la Revolución. Ellos llegaron aquí, venían de San Luis Potosí y fue mandado mi abuelo por el general Venustiano Carranza, en esa época presidente de la República, a repartir las tierras en Tenancingo. Y Tenancingo estaba rodeado de haciendas, Tenería, Santana, Chalchihuapa, Tepoztepec, etc. Y ellos llegan aquí y empiezan a adquirir este tipo de tierras, y ya él adquiere esta quinta que abarcaba desde Insurgentes actualmente hasta Guillermo Prieto. Después, por asuntos familiares, se pierde la parte de Guillermo Prieto y nos quedamos desde Matamoros hasta Paseo de los Insurgentes, un aproximado de 2,5 hectáreas. Dos mundos distintos, Coahuila y Oaxaca, se unieron en San Luis Potosí, en una fonda humilde donde el amor se cocinó tan rápido como el desayuno. Ese encuentro fortuito es el origen espiritual de Nipaki. Esta quinta dio origen, con el señor Sigifredo López, hijo primogénito de mi abuelo, a el restaurante Los Cocos, que venía, seguramente somos restauranteros porque la abuela, junto con su hermana Genoveva, tenían una fonda en San Luis Potosí, y de ahí creemos que salieron esta situación de los restaurantes. Entonces, nosotros, como a mi padre le toca esta parte, en la parte poniente de la quinta El Nipaki, ahí funda mi padre el restaurante El Nipaki,
Mi padre anteriormente trabajaba con su hermano, el señor Sigifredo López, en el restaurante Los Cocos con mi mamá, y de ahí las recetas del mole poblano, del mole negro de Oaxaca, porque mi abuela es originaria de Miahuatlán, Oaxaca, y tratamos de incluir en el restaurante, que ahorita les digo qué significa Nipaqui, tratamos de incluir todas las situaciones que son de la República Mexicana. Tenemos michotes al estilo San Luis Potosí, mole poblano, que no les digo dónde es, pues es de Puebla, el mole negro a través del chile chilbacle, que es de Oaxaca. Tenemos también quesadillas envenenadas de Zacatecas, el mole verde de Tenancingo, el obispo de Tenancingo, etc. Entonces, volviendo al restaurante Nipaqui, Nipaqui significa mi alegría. Por ahí lo tenemos de aquel lado. Ahorita se los mostramos. Mi alegría, ¿por qué? Porque ni de la lengua náhuatl, que significa mío, de propiedad de mí, y paqui de alegría. Entonces, se deduce en esas épocas que los trabajadores de esta quinta, cuando llegaba mi abuelo, le decían Nipaqui, que es alguna manera de decir bienvenido, me alegro de que usted haya venido, estoy contento con que usted esté aquí. Esa es parte fundamental de cómo se origina el restaurante Nipaqui. Décadas después, en 1975, cuando Vicente López Figueroa y su esposa Berta Mendoza decidieron que era tiempo de tener su propio espacio, nació el Nipaqui, en honor al abuelo, haciendo referencia a ese grito de alegría que un trabajador lanzaba cada vez que veía llegar al capitán. Nipaqui, patrón, bienvenido, mi alegría. Bueno, mi abuela es originaria, como ya lo dije anteriormente, de Miahuatlán, Oaxaca, y mi abuelo es originario de Zaragoza, Coahuila. En estas postremerías de la Revolución, pues mi abuelo venía bajando con un grupo de gentes que se llamaban los Carabineros de Coahuila, y él venía al frente de ellos. Y llegando a San Luis Potosí, mi abuela, que no sabemos el origen, cómo llegó ahí, iba huyendo porque en Miahuatlán no querían a Porfirio Díaz, que era originario de ahí, y le estaban zumbando muy duro, y las echó el padre de mi abuela, las echó fuera con su hermana para que se protegieran, y llegaron a San Luis Potosí. Mi abuela en esa época tenía 15 años y mi abuelo tenía un poco más de 60, 50 y tantos años. Y entonces ahí se conocieron, pero como él venía al frente, le dijo a su hermana, que era la mayor, oye, esa niña me gusta y me voy a casar con ella. Y le argumentó pues que no, que era una niña, que debía de entender. Y por el otro lado le decían, oye, pues sí, te conviene, él viene al frente, es el jefe, y que, etcétera. Y dijo ella que la única condición para venirse con el abuelo, pues era casándose. Y obviamente le dijo a Perenganito y a Sultanito, vete por el cura y tú vete por el juez y que nos casen y mañana nos vamos, porque ellos tenían urgencia porque iban a la batalla de San Luis. Y entonces esa fue la manera de cómo se conocieron, de algo tan distorsionado, yo no sé cómo llamarle, pero pues algo así. Pero producto de eso fueron 7 hijos que estuvieron, que los tengo en una fotografía que después se los enseño, y que dieron origen a esto que está ahora de la Quinta del Nipaqui, que se lo compraron a unos señores ya con todo y nombre, ya traía la Quinta del Nipaqui. Esta Quinta del Nipaqui tenía muchas peculiaridades, aparte que tiene mucha agua, se sembraban aquí todo tipo de ¿cómo les llama? De cosechas de esa época, como era maíz, frijol, y también tenían vacas, y producían leche, y producían queso, y alrededor había muchos membrillos, y producían una jalea exquisita. Ese es el origen de nuestra familia. Bueno, mire, para mí es un orgullo pertenecer a esta familia. Le voy a decir una cosa, mi abuelo tiene, y lo tengo el nombramiento firmado, porque no le decían que era el capitán segundo, dice ahí, le otorgo el empleo de capitán segundo de las fuerzas carrancistas, y firmado por Venustiano Carranza. Entonces era un empleo que tenía que desarrollar y tenía un compromiso con el país, no con Venustiano Carranza. Pero pues yo creo que esto ya se está acabando, ya no es igual que antes, pero sin embargo, pues para mí es un honor pertenecer a este asunto. Por eso mantenemos los 5,000 metros que le dieron a mi padre, están intactos, siguen siendo los mismos 5,000 metros. Una fonda improvisada en plena Revolución Mexicana, una boda entre frijoles y balas en San Luis Potosí, una espada de mando firmada por Venustiano Carranza y una jalea de membrillo que fue el inicio de todo esto. Como una historia así no termina en un restaurante. No se vayan, porque al regresar vamos a ir a la cocina y ahí, entre moles y michotes, la historia se pone mejor. Así que regresamos.
Estamos de regreso en Senderos y Sabores. Seguimos aquí en Tenancingo, seguimos aquí en Ipaqui. Y ahora vamos a ir al lugar donde todo cobra sentido, la cocina, donde se platica, donde se recuerda y donde se hereda lo que no se puede enseñar en ninguna escuela. Cada cocina tiene su propia lengua. La de Nipaqui habla en mole, en chile tostado, en epazote recién cortado. Habla de una abuela oaxaqueña que puso una fonda en plena revolución y de una madre, Berta Mendoza, que convirtió esas recetas en un legado. El mole no se mide, se siente. Una frase que Berta Mendoza repitió durante años frente a estas mismas ollas y que ahora, en boca de su hijo, suena exactamente igual que hace 50 años, porque hay cosas que no cambian cuando han sido bien aprendidas. Bueno, la realidad de la verdadera pionera fue mi tía Esther, la esposa de mi tío Sigel, que les decía yo que fundó Los Cocos. Ella le enseñó a mi mamá las recetas del mole poblano, cuánto debía de comprar de un chile, de otro chile, qué indumentaria debía de poner el complemento de los chiles para hacer el proceso del mole poblano. De ahí empezó ella a hacer más. Mi mamá era muy habilidosa para aprender, aprendía muy rápido, era muy buena en ese aspecto. Y aprendió rápido a hacer el mole poblano, a hacer los michotes, porque los michotes se hacen con otro chile diferente. El adobo para los michotes. Hizo el mole negro también y empezó a levantarlo. ¿Y qué función de todo este asunto? Pues que el día de mañana ellos tuvieron que cambiar, los cocos fueron de otra gente, tuvimos nosotros que cambiar para esa, aunque siguen siendo de los familiares. Y nosotros tuvimos que fundar, mi papá fundó con mi mamá este restaurante del Nipaqui en honor a los abuelos que compraron la quinta del Nipaqui. Pues el mole poblano lleva un proceso. Los ingredientes es cacahuate, nuez, avellana, almendra, chile jaral, chile mulato. Entonces eso lleva un proceso. Tiene que dorarse todas las semillas, el chile, ponerse a remojar, molerse en un molino que tenemos acá atrás y posteriormente ya se procede a cocinar con otros ingredientes que no les voy a decir todos porque si no me van Hay a que robar la mantener el receta. secreto. Sí. Y por ejemplo, ¿usted cómo aprendió a realizar estos platillos? Pues yo aprendí a hacerlo aquí. Aquí me enseñaron a hacerlo otra compañera que ahorita no está. Y por ejemplo, de esta experiencia, ¿qué es lo que se lleva a usted? Pues lo que pasa que yo cuando entré aquí no sabía, entonces pues sí me llevo como que, ¿cómo podría decirlo? Una satisfacción. Una satisfacción de aprender a haberlo hecho. Y por ejemplo, si usted le pudiera decir a otra persona algún consejo en la cocina de mexiquense, ¿qué consejo le daría? Pues que todo lo que haga lo haga con mucho amor, así le quedaría mejor. ¿Se pudiera decir que usted trae la cocina que hace en casa aquí al restaurante? Sí, sinceramente sí. Muchísimas gracias. Sí. Y bueno, me imagino que después de tantos años y de tantos cambios, debe de existir alguna anécdota que a usted le recuerde en algún momento en específico. Pues sí, hay muchas anécdotas. Este restaurante está hecho de sufrimiento, como todos los negocios en nuestro país, de esfuerzo, de aplicaciones. Comentaba que a mí de este restaurante salían digamos, de alguna manera las colegiaturas para ir a estudiar a la ciudad de Toluca, porque en Tenancingo no había espacios más que la secundaria y se terminaba tu preparación y había que trabajarle. Y de ahí yo me tuve que ir a estudiar a la Prepa 1 en la ciudad de Toluca. Claro, y mi mamá se quedaba trabajando aquí. Y había una anécdota que me causa hasta tristeza y ganas de llorar, pero mi mamá, cuando ya no teníamos los cocos, cuando ya le dieron las gracias a mi papá y a mi mamá se puso un puesto de tamales acá afuera. Y yo iba a ver a mi novia
y regresaba una noche y le decía, mamá, ¿qué vendiste? Nada. Le comentaba del atole, ¿qué vendiste? Nada. Y entonces nos metíamos con todo, yo le ayudaba a meterlo y al otro día teníamos que comer tamales y atole. De ahí nació el Nipaki. Eso quedó registrado en la bitácora, del frente de batalla a la cocina de Tenancingo. La historia de esta familia es una novela. De esa fonda improvisada en San Luis Potosí, entre balas y vapor de frijoles, la familia López Figueroa construyó algo que ningún plan de negocios hubiera podido diseñar: un legado. Pues miren, actualmente es el restaurante Nipaki, uno de los centros más visitados por nuestra gente de aquí de la región y más turísticamente. Y seguimos manteniendo la tradición de lo que dejaron mis padres. Entre ellos el mole poblano, que son los platillos favoritos, el mole negro, que está hecho a base de chile chilhuacle, el mole verde, que son los platillos favoritos. Y seguimos manteniéndonos fuertemente con los fines de semana. La atracción turística es un buen restaurante, nos visita mucho y la verdad es uno de los mejores restaurantes que tenemos aquí, ya que tenemos diferentes escenarios, entre ellos la terraza, el jardín, tiene estacionamiento, cuenta con todos los servicios, wifi, modernidades, puedes pagar con tarjeta. Seguimos manteniéndonos y creciendo en este espacio. Háblenos acerca del platillo estrella de Nipaki. De Nipaki, el platillo estrella de Nipaki es el mole. Y entonces tuvimos que acomodar, argumentar uno en donde pudiéramos ofrecer todos los moles en un solo platillo. Y le comentamos que es la trilogía de mole. Y entonces metemos en el centro una pieza de pollo bañada en mole poblano, le ponemos un carril de arroz y del otro lado otro carril de arroz y dividimos con el mole negro y ponemos la otra pieza de pollo, porque normalmente va pierna y muslo y ahí lo partimos en dos. Y del otro lado ponemos mole verde con un trozo de espinazo. Y ese sería, digamos, el platillo estrella, donde van los tres moles que son la especialidad de la casa. El mole poblano de Nipaki, acompañado de pierna o pechuga de pollo, arroz rojo y tamal blanco, es la síntesis de todo lo que esta familia representa: paciencia, técnica heredada y amor por los sabores que no se improvisan. Mira, el asunto de que tuve que dejar yo la medicina fue porque muere mi mamá. Y entonces mi papá ya tenía casi 90 años. Tenía 85 años, 84 cuando mi madre murió. Y entonces yo soy hijo único, no puedo otorgarle a mi hermano, a mi hermana. Y entonces tengo que empezar a pensar qué es lo que voy a hacer. Hay algunos conflictos en el Hospital General. Yo era el jefe de quirófanos ahí en ese momento. Y tengo que empezar a tomar decisiones. Y decidí venir. Mi papá se quedaba dormido en su silla viendo que todos los meseros subían, bajaban y te llega el asunto, ¿no? Entonces tienes que tomar decisiones. Y como yo salí de aquí fue la lana para que yo pudiera estudiar, pues tuve que regresar y dejar todo, dejé la medicina, dejé el Hospital General y me vine a trabajar aquí con mi papá y a estar al cuidado de mi papá. Murió 5 años después de que yo me vine a trabajar de lleno. Y usted, si pudiera recordar en una palabra a sus papás, ¿cómo los recordaría? Como un buen amigo. Así es, no como mi padre, como un buen amigo. ¿Y a su mamá? Es una amiga extraordinaria. Cuando alguien sale de aquí del restaurante y me dice, oye, qué mole estuvo, riquísimo, me acuerdo de mamá. Cuando salen y me dicen, oye, ese mezcal que nos acabas de invitar está de primera, me acuerdo de mi papá, que le invitaba, por ejemplo, a don Vicente Camacho, que es tío del exgobernador, les decía, te voy a invitar un mezcalito japonés, ven. Y venía y se lo tomaba el mezcal y te dice que está todo muy rico. Mi papá presente, mi mamá presente siempre. Y bueno, hablando de las futuras generaciones, ¿cómo es que sus hijos toman este proyecto? Pues mis hijos están encantados. Tengo uno que se dedica también a lo mismo, a hacer eventos, a un hotel que tenemos, está ahí.
El otro pues, ya tiene su trabajo independiente, ya hace sus negocios aparte. Y la niña, que es a donde me dejaron indicado que le dejara todo a ella está en Villa Guerrero. Las recetas que funcionan no se tocan. Una frase que resume toda una filosofía. La filosofía del Nipaki: no innovar por innovar, no cambiar por cambiar. Mantener vivo lo que es bueno porque alguien tuvo la sabiduría de hacerlo bien desde el principio. Eso es lo que la abuela Aurora les dejó. Y eso es lo que ellos le dejan ahora a sus hijos y a sus 7 nietos. No haber roto la cadena. 5 palabras que pesan un siglo. Porque en ellas está todo lo que significa heredar algo de verdad. No solo recibirlo, sino tener la responsabilidad de pasarlo intacto. La quinta, el mole, la historia, el nombre que significa mi alegría. Todo intacto, todo vivo. Antes de llegar al final del episodio, saben que la tradición del programa es la selfie grupal. Así que, ¿me ayudan a tomarla? ¡Sí! Entonces, a la cuenta de 3, todos vamos a gritar Nipaki. 1, 2, 3. ¡Nipaki! Hay sabores que no se enseñan en ninguna escuela de gastronomía. No están en ningún libro y ningún chef con una estrella Michelin te los puede enseñar. Son sabores que se heredan, que se pasan de generación en generación y de voz en voz. Y eso fue lo que descubrimos el día de hoy en Senderos y Sabores. Yo soy Alexis Carrillo y ¿qué nos deparará el siguiente sendero? Quédense para verlo y descubrirlo.